Continuamos nuestras charlas tradicionalistas. Por quinta vez nos acompaña el señor Francisco Núñez del Arco Proaño y en esta charla hablamos de lo que sucedió en Hispanoamérica luego de las guerras de independencia. Tocamos el siglo XIX, el siglo perdido y luego tocamos brevemente el siglo XX, el siglo de la tragicomedia de nunca acabar en Hispanoamérica. Sin más preámbulos, comencemos. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Continuamos nuestro ciclo de charlas tradicionalistas por quinta vez en el canal. Está con nosotros el escritor, historiador y pensador, el señor Francisco Núñez del Arco Proaño. Francisco, ¿cómo te encuentras hoy? Encantado, Fernando. Aquí retomando las charlas después de 2 semanas de pausa por las fiestas. Y bueno, y feliz. Me encanta conversar contigo y que la gente de tu canal pueda escucharme a través de tus entrevistas. Gracias. Un feliz y triunfal año para ti y para todos quienes nos escuchan. Amén, amén. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Esta es la tercera vez que estamos empezando a hacer esta entrevista, pero con el favor de Dios yo creo que vamos a salir airosos esta vez. ¿Sabes qué? Sí, Sabes dígame. que cuando hay dificultades como las que hemos tenido ahora, Ajá. es cuando con más razón hay que hacer las cosas. Claro, Porque definitivamente. es hasta un principio metafísico. Cuando hay muchos obstáculos es porque hay que hacer eso. Y ahora mismo no se está cortando nada, el audio está No, perfecto y la estamos imagen está bien. perfecta. Amén. Buenísimo. Bueno, retomando, en el último video estuvimos hablando de las guerras hispanoamericanas decimonónicas, específicamente las que se dieron a cabo, obviamente, en el Imperio Español durante las primeras 3 décadas del siglo XIX. Y en este video vamos a retomar esa cronología y vamos a tratar de hacer esto en los próximos videos también, y vamos a retomar esa cronología y vamos a hablar hoy respecto a lo que sucedió en Hispanoamérica después de las guerras de independencia, ¿verdad? Después de esta balcanización de los diferentes territorios en diferentes repúblicas liberales nuevas en el mundo moderno de la finanza internacional, en un mundo liberal nuevo, y cómo ese siglo perdido que hemos hablado anteriormente en videos anteriores, cómo se expresa ese siglo perdido hasta que entramos en el siglo XX, cómo el siglo XIX entra tarde en Hispanoamérica y cómo, al final de este video vamos a hablar de ello, cómo cambia eh, el rol de los poderes extranjeros en Hispanoamérica, de cómo los ingleses durante el siglo XIX tenían una dominancia comercial, política, y cómo ya a mediados del siglo XX eso cambia a la influencia más norteamericana, gringa, del hemisferio propio. Francisco, ¿cómo empezamos esta charla? ¿Cómo empezamos a hablar respecto a Hispanoamérica en el siglo XIX post guerras de independencia? Claro, bueno, o sea, con toda la base de lo que hemos hablado, y hay que entender el contexto geopolítico y estratégico del momento post-independencia, que es lo que aplica la política internacional británica, ¿no? O sea, esa máxima de las relaciones internacionales británicas, que es el divide et impera. También se utilizan otros grupos de poder en el mundo, o sea, inclusive en los protocolos de los sabios de Sion se hace referencia mucho a esto, el divide para gobernar, divide para reinar. Libro prohibido. Libro prohibido, por cierto. Libro prohibido y perseguido por la dictadura del pensamiento único. Eh, Hay que entender que como una potencia extranjera, la realidad de lo que era la monarquía española, al no poder conquistarla militarmente, se la conquistó a través del colonialismo financiero y de la destrucción de la estructura de la monarquía. No nos olvidemos que su extensión máxima abarcó 22 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, con esa magnitud en territorio y en esa magnitud humana, hablamos de que había miles de ciudades y pueblos con cabildos semiautónomos que eran la base constitutiva de los reinos indianos de la corona de Castilla. Se vio una forma de gobierno bastante
autónoma, valga la redundancia, bastante independiente en muchos sentidos. Al no poder hacer una conquista directa, se tenía que desestructurar eso, se tenía que atomizar a la organización y al territorio, a las instituciones. Destruir las instituciones del antiguo régimen, desde, como tú bien has dicho, el cordón dorado que nos unía con la tradición a través de la tradición hispánica, y después crear organizaciones políticas artificiales que, o sea, el término es anacrónico, que balcanizaron el continente, porque en realidad, como ya lo hemos dicho antes contigo, el proceso de atomización de los Balcanes desde en el siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, el proceso de atomización de lo que después se denominó Latinoamérica es anterior por un siglo a este proceso de balcanización en Europa. Entonces, si hablamos de corrección histórica, en realidad los Balcanes se latinoamericanizaron. No nosotros nos balcanizamos, sino que los Balcanes se latinoamericanizaron. Se dividieron en un montón de pequeñas organizaciones políticas estatales, como nos pasó a nosotros. Pero no era casual, porque hay este mito de que hay una especie de naciones preexistentes que ya habían en América, y eso no es así. Hay una gran nación hispana que está en varios continentes, y la identidad hispanoamericana, que es la regional nuestra en el continente, era muy homogénea. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo bastante similar en todo el continente. Yo he vivido en muchísimas partes del continente y sigue siendo muy similar. Seguimos comiendo buñuelos o cristiños con los nombres que se le un trato cultural muy... Imagínate hace 200 años, cuando no había estas imposiciones falsas, en teoría preexistían, y que no es así para nada, o sea, de ninguna manera. Entonces, se crean estos estados de estas naciones modernas intencionalmente para destruir del imperio en América. Y siempre me ha dado risa estos que dicen que Bolívar y los libertadores, entre comillas, querían unir la patria grande, cuando en realidad fue destruyeron lo que ya estaba unido, esa gran patria hispánica, esa gran nación hispánica que estaba desde el sur actual de los Estados Unidos hasta la Patagonia, existía y fue destruida y fue retaseada, fue dividida, fue atomizada, fue separada. Y eso es un plan geoestratégico y geopolítico intencional. O sea, no es casual que primero se separen en grandes bloques, como en el Río de la Plata, y después acá en Nueva Granada, y después estos grandes bloques que eran los antiguos virreinatos se sigan a la vez subdividiendo, como pasó en el caso de Nueva Granada, que es el caso específico mío, por mi historia, que acabó siendo originalmente la República de Colombia, que se le llama historiográficamente la Gran Colombia, que abarcaba Panamá, Venezuela, la actual Colombia y el actual Ecuador y muchos territorios del actual norte del Perú. Y después se fue desmembrando en fracciones más pequeñas todavía, en el estados actuales que existen, y lo mismo pasó igual con la Confederación Perú-Boliviana, en el Río de la Plata, con la Confederación original del Río de la Plata, que abarcaba inclusive lo que ahora es Bolivia, y lo que era Paraguay, lo que era Uruguay, y después se fue dividiendo y se fueron creando otros estados, y una colonización mayor. Había un peligro en muchos otros estados al interior de Argentina, que menos mal eso no sucedió. Y ni hablar Centroamérica, el caso centroamericano es patético, porque ahí por poco hicieron un estado con cada pedazo de tierra que se les ocurrió, ¿no? Cuando en realidad era todo Nueva España hasta Costa Rica. Entonces, o sea, no tenían ningún sustento ni siquiera demográfico para hacer países independientes propios. Y bueno, y en el caso del Caribe igual, cada isla, cada espacio, cada cosa, en teoría países independientes, pero que son colonias financieras británicas para lavar dinero, para hacer sus negocios truchos de bolsa y sus offshore y todas sus cosas por afuera. Entonces, esto es algo intencional, es o sea, desde la política internacional británica fue un completo éxito, porque lograron su cometido: hacerse con el continente sin gastar dinero y ocupación con militares, que hubiera costado un costo mucho mayor, sino que a través de la vía de la revolución, financiando estos agentes, destruyendo la monarquía, creando nuevos estados,
Es descarado en el caso, por ejemplo, de Colombia y del mismo Ecuador, de la República de la Gran Colombia, que se llama historiográficamente hablando, y también pasa lo mismo con el Ecuador. Antes de que haya una constitución, que eso también me parece que ya lo mencioné, antes de que haya una norma fundamental de que da estructura al Estado, ya había un tratado de comercio y amistad con Inglaterra. Entonces, ahí te da la pauta de lo que estaba pasando. La formación de estos estados era para el interés del usufructo y la explotación de Inglaterra, de los intereses financieros británicos. Que hayamos tenido, antes que una constitución, que es supuestamente la norma, la estructura fundamental de todo estado moderno, un acuerdo comercial en exclusividad con el Reino Unido, te explica todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, aparte lo decían abiertamente, Canning, el ministro de Relaciones Exteriores británico, dijo, no, América tiene que ser nuestra, y si no es por, no va a ser por la vía militar, sino por esta otra vía, y ni bien se fundan las repúblicas, nos endeudamos inmediatamente con el capital financiero inglés, se venden las minas, se venden los recursos de las compañías inglesas, inclusive el futuro primer ministro de Inglaterra, Lord Beaconsfield, se me va el nombre de este judío, ¿cómo es? Disraeli. Disraeli, Benjamin Disraeli, de origen, por cierto, sefardí portugués. Correcto. Se me va bueno, es Pereira, no recuerdo, yo leí la biografía de él alguna vez, pero ya no recuerdo esos detalles. Inclusive él hizo su primera fortuna negociando en la Bolsa de Londres con las minas sudamericanas después de la independencia. Y él lo cuenta esa en su autobiografía con gran soltura, ¿no? Diciendo que sí, hicimos estos negocios de la bolsa y nos hicimos nuestra primera fortuna con otros socios judíos igual que él, ¿no? Y lo cuenta como una hazaña, ¿no? Entonces, de la conformación de los nuevos estados. En el caso de Quito, reino industrial, al Ecuador una república bananera. Entonces pasamos a tener una completa dependencia financiera y política, inclusive del extranjero, porque primero fue es que muchas veces decían los asuntos internos de la república. Los embajadores actuaban ni como que virreyes en nuestro continente, ¿no? Las decisiones tenían que pasar por las oficinas de ellos antes de tomarlas en los gobiernos de los estados sudamericanos. Con esa estructura es que se forman las repúblicas y aparte habíamos acabado una guerra larga que devastó al continente, que tomó sus recursos, que acabó, en el caso del Ecuador, que tengo cifras concretas, que sucedieron tantas revoluciones y guerras internas de la guerra de la independencia, que entre el periodo que va entre 1820 a 1895, que se produce la revolución liberal, murió el 80% de la población masculina en enfrentamientos y en guerras civiles. Entonces, estamos hablando de que el nivel demográfico de la población decayó por completo y el nivel económico también lo habíamos mencionado, que tomó un siglo, o sea, a inicios del siglo XX, 1910, retomar los niveles de producción que tenía el continente en 1810. Entonces hay un siglo de atraso completo y empezamos a tener este modelo agroexportador, comercial, de solamente producción de materias primas para el desarrollo de la industria británica, francesa y después estadounidense. Y con eso nos involucionamos hacia lo que se llama, en palabras actuales, el subdesarrollo. O sea, fue una caída total, fue un colapso completo. Pero Francisco, había libertad, que es lo importante. Había libertades. La libertadura, porque esa es la palabra, había libertadura. Aparte, no había libertad, eso es lo más curioso que la mayoría de gente no es capaz de tratar de entender. Este tema de la libertad no solo que era demagogia, sino que no fue nada de libertad. O sea, libertad real había con la monarquía española, en muchísimos sentidos. Las libertades del plural, que es las libertades, más que la libertad abstracta de moderna, ¿no? Y el gran problema es que al tener unas estructuras estatales tan pequeñas como el caso ecuatoriano, necesariamente nos íbamos a ver presas de poderes extranjeros, porque
Antes teníamos una unidad comercial, por ejemplo, con el sur de la actual Colombia o con el norte del Perú, circuitos comerciales y económicos naturales. Y no había no había aduanas, no había todo este sistema de fronteras, obviamente, que imponen los estados, que destruyó todos los circuitos económicos, comerciales previos y destruyó los circuitos intelectuales, los circuitos sociales, los circuitos familiares. Mucha gente de lo que ahora es el sur de Colombia venía a Quito y la gente de Quito iba al sur de Colombia y se alimentaba. Lo mismo con el Perú, que eran los espacios naturales. Obviamente éramos una sola unidad y no era nada raro que iba y viniera la gente y se alimentaba. Se rompe esto y más bien se crean identidades ficticias y nos enemistamos por completo con los vecinos. Y el gran problema después de España pasa a ser el Perú, Colombia y el Perú, pero finalmente el Perú, ¿no? Entonces nos enfrascamos todo el siglo XIX en luchas internas y en luchas externas absurdas. Luchas internas por el poder. ¿Por qué fue que decirlo sin miedo? ¿Qué son las repúblicas en general latinoamericanas? No hispanoamericanas, porque ojalá fueran hispanoamericanas, son latinoamericanas, porque se merecen ese título. Hasta letrinoamericanas, diría yo. Aunque pueda sonar muy duro, pero lo que son estas republiquetas es una reunión de traidores y ladrones, de timadores que se organizaron de una forma increíble para su éxito y para el desastre de todos los demás, y les funcionó también que hasta ahora esto sigue funcionando. Entonces estamos hablando de que legitimaron el asalto del poder y de la instalación de su mafia en la organización política de nuestros países con las repúblicas, y de esa manera se aseguraron que con este discurso de la libertad, de la república y más adelante de la democracia, tuvieran un lavado de cerebro general en la población y que esta misma población legitimara y entronizara a sus propios verdugos y a sus propios castigadores, a los criminales que han expoliado nuestro continente desde hace 200 años hasta el día de hoy. Entonces es un desastre total. En el caso ecuatoriano y en el caso argentino, que yo viví en Argentina y conozco mucho, vemos cómo nos enfrascamos en guerras civiles absurdas, pero absurdas. O sea, acá hay guerras civiles ridículas, iracundas. Ridículas, o sea, porque no sé, volaba una mosca y al vecino de la provincia del frente no le pareció, había guerra civil, y así tuvimos guerra civil en el Ecuador hasta 1859, cuando llegó un personaje llamado Gabriel García Moreno, que dijo, basta, hasta esto se acaba, porque la revolución nos va a acabar devorando, como el mismo Bolívar ya lo había advertido, que hay que poner orden y parar estas cosas. En Argentina pasó eso con Rosas, y después con un largo proceso hasta la generación liberal del 80, y en Paraguay con los hermanos Solano López, porque estas figuras fuertes surgieron por la necesidad de parar este caos, porque era un caos institucionalizado. O sea, estamos hablando que entre 1822 y 1859, en el caso ecuatoriano, hubo permanentemente enfrentamientos civiles, todo el tiempo, o sea, y revoluciones y revueltas y levantamientos indígenas y levantamientos de los pueblos negros y los militarotes que se mataban entre ellos por poder. En fin, estamos hablando que Francisco, son casi 4 décadas de una inestabilidad completa. pero ¿Qué país puede comenzar con pie derecho? ¿Qué estado nuevo puede comenzar con pie derecho con un clima de inestabilidad tal? Pero Francisco, nuevamente, había libertad. Había libertad, había libertad. Es que es absurdo. Es que por eso es tan absurdo que haya gente que siga repitiendo este discurso cuando es tan evidente que todo esto es una construcción ideológica que no pasa de la parte discursiva para el provecho propio. Finalmente, después de todo este proceso largo que en Perú, en Bolivia también pasa, o sea, todas las repúblicas son bien parecidas. En Colombia el caso es más dramático porque Colombia también entra en este periodo de inestabilidad que se extiende hasta el día de hoy, porque Colombia, la guerrilla y el problema interno del conflicto colombiano, los orígenes profundos son en la independencia, porque la guerrilla colombiana, que ahora es de izquierda, comunista, etcétera, a mediados del siglo XX era la facción radical de izquierda del Partido Liberal. Y el conflicto entre liberales y conservadores por la disputa del poder en el caso de la República de Colombia, como en el caso de la República del Ecuador también, se rastrea hasta los mismos orígenes de la República. Y Colombia, por ejemplo, nunca ha dejado de estar en guerra civil interna desde que se fundó ese país hasta el día de hoy.
Entonces es una cosa increíble. Al parecer ahora se está supuestamente solucionando eso, cosa que no creo. Y no tan solo eso, sino que es un estado de guerra civil perpetuo que no se reconoce como un estado de guerra civil, especialmente en el caso de Colombia, en mi opinión. Claro, exactamente. Perdón, estoy con una gripe que recién me está pasando. Mejor que también no hicimos los videos antes porque no hubiera podido ni hablar Está por bien, cómo estaba. pero tienes libertad, Francisco. Gracias, tengo libertad. Entonces, claro, el caso es patético porque nunca se han reconocido como tales, aunque es evidente. O sea, el caso de Colombia es tan evidente y tan patético que nadie se atrevería a negar lo que pasa en Colombia, porque es evidente. O sea, hasta ahora, inclusive que ya se llegó al acuerdo del desarme, sigue habiendo bronca. Nosotros tenemos frontera con Colombia cada pocas horas y tenemos una bronca que ni te cuento, ¿no? Con los grupos que no se plegaron al desarme del gobierno colombiano, y eso no va a parar, no va a parar Claro. por las vías. Y ahora con la crisis en Venezuela eso se acrecienta más. O sea, la idea de cómo esos grupos periferales pueden afectar, tú sabes, la situación venezolana, si surge algún conflicto o surge algo, tú sabes, cómo ellos se benefician de la situación venezolana, cómo los venezolanos se benefician de su ayuda. O sea, que es básicamente el síndrome del síndrome del síndrome de esta génesis que ocurrió en el siglo XIX, como correctamente hemos dicho. Y abonando a lo que mencionas, que yo he mencionado en otros videos, o sea, otros casos iracundos, la guerra del Pacífico, por ejemplo, o sea, que le quitan la costa a Bolivia, y Bolivia creo que ha peleado contra todos los países que tienen frontera en la historia de Bolivia. También tenemos la guerra de la Triple Alianza, que fue una locura, o sea, que arruinó a Paraguay, o sea, terminó creo que con 70-80% de la población masculina, o sea, y Paraguay era un país de avanzada antes de ese conflicto, o sea, tenían ferrocarriles, tenían una industria, y básicamente hay gente que dice que hubo hasta un complot británico para terminar con con ese levantamiento industrial que había en Paraguay. O sea que lo que vemos en el siglo XIX básicamente, o sea, estupidez tras estupidez y ridiculez tras ridiculez hasta cierto punto, que también tiene que ver con la cultura del caudillo, ¿verdad? Que nace con estos conflictos decimonónicos de independencia, ¿verdad? Ese vacío de poder, todo el mundo necesita saber quién está gobernando y quién es el que se levanta, pues el hombre fuerte, el hombre de Estado, el general, que tú sabes, puede representar una figura de liderato, pero que muchas veces no necesariamente representa un administrador, un líder con visión, alguien que realmente ponga el país hacia adelante, sino que meramente fortalece estas falacias, digamos, como hemos dicho, las falacias epistemológicas de lo que es, o sea, símbolos patrios, símbolos nacionales que realmente son símbolos subversivos desde el punto de vista tradicional, como hemos mencionado. Claro. No sé si quieras añadir más a eso. Los caudillos de muchas veces, en muchas formas, fueron figuras necesarias, porque al no haber cabezas se necesitaba una cabeza, ¿no? Y hubo caudillos excepcionales como García Moreno en el Ecuador, o como Solano López, Francisco Solano López en Paraguay, que hicieron un trabajo necesario, ¿no? Hasta el mismo Rosas en lo que después fue Argentina. Pero también hubo caudillejos, diría yo, que fueron completamente pésimos. Y no solo aquí, también en España pasó lo mismo. O sea, España también es un siglo XIX, es un siglo de guerras civiles y caudillejos y demás. Y es este vacío que deja la monarquía, ¿no? O sea, psicológicamente nuestros pueblos son monárquicos atávicamente hasta el día de hoy. Se quiera o no, guste o disguste, pero la realidad es esa. O sea, y al estar ausente esta figura del rey, lo que suplían eran estas figuras fuertes de los caudillos, que hasta el día de hoy siguen existiendo. Correa en el Ecuador hace poco, no es un caudillo, pero era una figura fuerte que aglutinaba ese deseo psicológico de las masas de contar con algo permanente en el poder por sobre lo transitorio de las disputas políticas, ¿no? Entonces, por eso los caudillos tuvieron esa importancia y siguen teniendo en nuestro continente. O sea, Chávez es otro caudillo, Chávez es un caudillo indiscutiblemente. Y el caudillismo chavista está marcando la historia no solo de Venezuela, sino del continente de alguna manera en todo este último periodo en el que estamos nosotros viviendo actualmente. Entonces, eso se va a seguir reproduciendo hasta cuando no hay un modelo político que reemplace a estas Estados-nación y estas repúblicas. Ahora,
hay que entender también que esto es un gran problema que mucha gente no entiende. El origen del atraso nuestro se debe a las repúblicas, el origen de su desarrollo, el origen de la involución cultural, social, política y económica, se deben a las repúblicas, porque están los típicos historiadores liberales de la escuela liberal republicana que nos dicen que no, que todo esto es heredado de España. Mentira. España, y que nos echan la culpa al modelo político y económico del absolutismo, que ya hemos hablado que es falso, que no había absolutismo, que había autogobierno, el modelo económico del mercantilismo, de la dependencia, pero lo que se olvidan es que, por ejemplo, esos mismos analistas, ¿cómo surgieron los grandes modelos industriales? Que aparte acá ya había una industria previa a la modelo de importación, de agroexportador, de exportaciones, perdón, agroexportador, y que obviamente ya reemplazar eso después en competencia con los países que se desarrollaron Francisco, durante la revolución disculpa, industrial es muy difícil. ¿puedes repetir eso otra vez que se cortó, por favor? Respecto a lo del modelo Pasamos de este modelo político, el modelo político autónomo y descentralizado, no absolutista, que es otro mito, y después del modelo económico, que también tenía una economía que no era no solamente en base al capitalismo, sino que teníamos una industria propia, un comercio propio, la monarquía española. Entonces, vienen los historiadores liberales, el problema de España, no, el problema es la república. Más bien, todos esos problemas empiezan a achacar al modelo español. En realidad son dictador, por ejemplo, dependiente de 3 o 4 productos para toda la economía nacional. Eso lo hace la república. Eso lo hace la república. El modelo intermedios como los municipios son las repúblicas. La representación política la explicamos inclusive en las constituciones como... Disculpa, Francisco. Disculpa, que se está cortando. Disculpa, Francisco, que se está cortando. Disculpa, Francisco, que se está cortando. ¿Puedes repetir la parte que estamos hablando respecto a los modelos económicos? Porque esta parte se ha cortado y la grabación pues no lo va a sacar bien. Desde el principio estábamos hablando de cómo la historiografía se cuenta hoy en día, de que muchas personas en el campo historiográfico moderno culpa el modelo español por el retraso hispanoamericano, pero estamos justificándolo de otra manera. Si puedes repetir lo que estabas mencionando, por favor, que se estaba cortando y no se entiende bien. Claro, o sea, hay esta escuela historiográfica liberal que le echa la culpa del subdesarrollo y el atraso y la involución en todos los sentidos y órdenes cultural, social, político y económico a la estructura de la monarquía española y a sus instituciones. Pero no es así. O sea, esa visión estructuralista marxista por todas partes, porque en realidad son las repúblicas las que generan todas las condiciones y las instituciones para justamente pasar a este modelo dependiente, agroexportador en lo económico y centralizado en lo político. El que quita el poder a los municipios, a los organismos intermedios, es la república centralizadora. El que quita la dinámica económica de la autarquía hispánica son las repúblicas que ponen fronteras y aduanas artificiales y también nos hacen pasar a depender exclusivamente de 2 o 3 productos de exportación hacia los países que se estaban industrializando y que nos superaron por un siglo en ese momento. Se destruye la industria propia y con eso pasamos a este atraso, además de que se excluyen a los pueblos históricamente reconocidos por la monarquía española como los indios y los negros, se pasan a ser una categoría abstracta de ciudadano y se les quitan las tierras, se les quitan privilegios, se les quitan derechos y que tenían, y con eso perdemos todos. Entonces la república es el modelo del desastre perfecto para América. Entonces el historiador liberal siempre achaca y dice este modelo mercantilista económico que tenían los españoles es una parte o la parte principal del origen, pero eso es falso. O sea, primero porque
como historiadores liberales deberían analizar un gran país liberal que ellos admiran mucho, que es Estados Unidos, cómo se desarrolló la economía de Estados Unidos durante su primer siglo y medio de existencia para poder después industrializarse, y cómo se desarrolló la economía de Inglaterra. Igual, Estados Unidos sin la mano de obra esclava, que no costaba nada, que le aseguró el crecimiento económico que tuvo hasta la guerra civil, y después del extractivismo de recursos, de minerales y mercantilista igualmente, primero en el viejo oeste con el oro y la plata, y después con el petróleo, con los grandes magnates como Rockefeller y demás, no se hubiera industrializado jamás Estados Unidos, porque es gracias a esa acumulación de capital que después ya en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, es que Estados Unidos empieza un proceso de industrialización y que se consolida por completo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es gracias a este modelo esclavista y a este modelo extractivista de minerales, incluyendo el oro y el petróleo, que hace que después de un siglo y medio Estados Unidos logre consolidar ese modelo económico. Entonces, Hispanoamérica nunca iba a poder competir eso, porque a la vez las instituciones antiguas fueron destruidas y nosotros tendríamos que haber tenido también una mano de obra esclava o muy barata para competir con todo lo que ellos estaban haciendo. La misma Inglaterra, es verdad que prohíbe la esclavitud a inicios del siglo XIX por intereses económicos, no por intereses humanitarios, pero seguía explotando mano de obra inglesa de la manera más vil y cruel durante todo el siglo XIX en condiciones infrahumanas por completo, y ni dediqué a hablar a los extranjeros que iban a trabajar, como los irlandeses que iban a trabajar en Inglaterra, ¿no? Donde, o sea, los esclavos lo habían envidiado, mejor dicho, ellos, estos trabajadores habían envidiado las condiciones de vida de los esclavos en Estados Unidos, porque no tenían ningún derecho de ningún tipo. Y gracias a esa explotación total es que logran despegar como despegan en sus países, y nosotros, en cambio, con nuestras economías y nuestras estructuras políticas tradicionales destruidas, identitarias también, no pudimos despegar ni igualarle. O sea, fue un plan estratégico total y aparte le salió las cosas muy bien. Entonces, todo ese mito de que el subdesarrollo y el atraso es por la culpa de la culpa, que esta palabra tan fea además, ¿no? Y cuando cualquier historiador serio estudia a profundidad el proceso de la formación de las repúblicas latinoamericanas, entiende que el atraso, el subdesarrollo y todos los problemas sociales han demostrado la mejor muestra de eso, porque para apenas poder organizar un país como el Ecuador, un país pequeño, nos costó 4 décadas de guerras civiles y una figura fuerte que dé la estructura y la coherencia a lo que era el Estado ecuatoriano, que se fue Gabriel García Moreno, él funda lo que es el Estado ecuatoriano. Si hay un verdadero padre fundador del Estado ecuatoriano, ese es García Moreno. Pero igualmente desaparece esta figura porque García Moreno lo asesinan en 1876 y volvemos a esta pelea entre los distintos grupos de poder y las mafias por hacerse con el poder político para poder medrar más del poder económico a través del poder político. Y es esta reunión permanente, como dije, de traidores, timadores y ladrones por el poder. Y eso, por haber, exceptuando obviamente honrosas excepciones, política independiente, entre comillas, ha sido el modelo fundamental que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y algo muy importante, como mencioné, es la manera en que se enseña la historia, ¿verdad? Porque esta no es la manera en que nos enseñan en la escuela y mucho menos la manera en que nos enseñan en la universidad. Y uno siempre se tiene que preguntar quién se beneficia, ¿verdad? ¿Quién se beneficia de ese atraso? ¿Quién se beneficia de esa destrucción? ¿Quién se beneficia de esa desventaja, ¿verdad? Y esas son las preguntas que nunca se hacen, ¿verdad? ¿Por qué es, o sea, como la leyenda negra, o sea, por qué estas cosas no se enseñan? ¿Por qué estas cosas no se quieren enseñar? ¿Por qué estas cosas no se demuestran? ¿Por qué ahora mismo los paradigmas no permiten esto? ¿Y por qué personas como nosotros que estamos revisionando la historia, o sea, tenemos que como que recalcar estas cosas que cuando uno las estudia son tan evidentes? Bueno, es que hay que entender, esto es algo que, por ejemplo, la mayoría de
la mayoría de gente, inclusive los revisionistas, no acaban de entender que las estructuras estatales, las repúblicas, tienen una lógica y su lógica es su preservación y su mantenimiento en el tiempo, su defensa a toda costa. Entonces, todo el sistema educativo y todo el adoctrinamiento que nos han dado en los colegios es para asegurar que esta estructura siga vigente. Entonces, nunca en los colegios, ni en las escuelas, y ni siquiera en las universidades se va a enseñar la verdad de los hechos, porque es el inicio del fin de las repúblicas. Porque la república como entidad moderna natural, ¿cuál es la función principal del Estado? ¿Y cuál está consagrada en las constituciones y demás? Proteger su existencia a toda costa. O sea, no hay peor cosa que pueda hacer que cuestionar la existencia de ese Estado. Entonces, estos Estados se han encargado de toda la mitografía que los fundamenta en la conciencia de la gente para poder asegurar su existencia y para poder seguir manteniendo este sistema de explotación y de expoliación permanente de nuestro continente. Y obviamente con los intereses extranjeros que hay de por medio, pero también con las oligarquías propias nuestras, que han sido unas oligarquías depredadoras y apátridas por completo y alejadas de su identidad, que odian su identidad. Los verdaderos traidores, exactamente. Los verdaderos traidores siguen siendo ellos hasta el día de hoy. Lo más curioso es que muchas veces los miembros de esta oligarquía, no todos, porque ahora ya en las oligarquías nuestras ya hay gente de orígenes raciales muy diversos, desde el mestizo hasta el judío, pasando por negros, samos, por todo, pero originalmente nuestras oligarquías eran criollas y eran lo más español que había en América, hasta biológicamente hablando. Entonces sí, la traición que cometieron es atroz, es terrible, es imperdonable. Es traición, no, o sea, eso también no se entiende muchas veces. Por supuesto que es traición a la monarquía y al imperio y a la nación española, pero es traición a ellos mismos, a su propio ser, ¿no? Y eso ha dado el mejor argumento en contra de las repúblicas y de quienes organizaron estas repúblicas, de las élites, contra élites, mejor dicho, históricas, las oligarquías, son las propias repúblicas. O sea, sale a la calle de Quito, sale a la calle de Lima, sale a la calle inclusive de Buenos Aires, o en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, sale y mira lo que son estos países, la realidad de estos países, y es la mejor prueba de que esto no funciona, de que esto no va a funcionar. Entonces, el desafío actual es, a través de la revisión histórica, levantar toda esta serie de mitos, de esta mitografía, demostrar la verdad histórica. ¿Pero qué significa? Que con esto estamos haciendo un desafío directo a las repúblicas. Mientras las repúblicas sigan existiendo, no va a haber opción para este continente. Vamos a seguir en el atraso y el subdesarrollo. El necesario siguiente paso es una nueva organización, una nueva forma de organización política que reemplace a las repúblicas. Las repúblicas van a seguir manteniendo sus mitos mientras existan, y con sus mitos van a seguir manteniendo todo el desorden y el caos en el que vivimos. Entonces no hay término medio, esto hay que tenerlo muy claro, porque este es un problema que no se entendió en el siglo XIX y en el XX, y hubo gente bien intencionada que quiso llegar al poder de la república y a través de ese poder querer hacer un cambio, pero no, eso le supera porque el aparato estatal está diseñado de tal manera que su función es preservarse, recautelar su existencia. Entonces tú ves que inclusive mucha gente que ha tenido muy claras las cosas ha utilizado ese nacionalismo republicano falso y absurdo en Hispanoamérica para querer arreglar la situación. Y siempre se van a dar con la piedra en contra de los dientes, porque el problema es el sistema republicano, el problema es del Estado-Nación. Mientras no se acabe con eso, no se va a solucionar los problemas que tenemos. Y eso es lo que sucede en el siglo XIX. El siglo XX ya se consolidan estos estados, ya se consolida el sistema de relación con los otros afuera, en las relaciones internacionales. Pero todo esto se consolida en el siglo XIX. Todo esto se consolida en el siglo XIX. Y hay algunos países que aparentemente les iba a ir mejor que a otros, como Argentina, o hasta quizá en Colombia en un punto, pero a la final volvimos a lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que no se acaba de entender acá. El problema de la estructura
estatal del siglo XIX lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, no hay punto medio, y eso lo quiero reiterar y dar énfasis en esto, no hay punto medio. Si el continente tiene una solución, es la desaparición de las repúblicas y el reemplazo de esto por una nueva organización política. Entonces, estamos ya moviéndonos al siglo XX. Podríamos decir que en el siglo XX ya estamos recuperándonos de ese siglo perdido, estamos recuperándonos un poco, las economías están más bullantes, mencionas el caso de Argentina, probablemente podríamos mencionar el caso de Venezuela posteriormente, o sea, estamos saliendo de ese caos. ¿Y cómo describiríamos al mundo hispanoamericano durante las primeras 4 décadas del siglo XX? O sea, hay una aparente, en el caso argentino, hay un real posicionamiento hacia mejor, hacia arriba de su situación nacional. Pero quizás es el único caso, y Chile también. El problema en el caso de Argentina es que más bien pasan de tener un sistema económico y político bastante claro, que estaba logrando una independencia económica total y una independencia política con eso, porque sin los recursos no se puede tener una independencia política real. Pero pasan increíblemente después de la segunda mitad del siglo XX a un modelo agroexportador. O sea, involucionan también. Evoluciona por completo Argentina, porque Argentina estaba empezando a tener una industria y a tener un nivel de vida mejor que el resto de países, cultural, en fin. Pero de pronto pasaron solamente a exportar, como es ahora. Argentina es un país agroexportador. ¿Por qué? Porque hay un problema político de por medio, que ya hablamos la otra vez y que eso no le va a gustar a mucha gente. El peronismo llega y reivindica este mito nacionalista argentino, y con este mito nacionalista hace que la Argentina vaya mal, porque más bien hay que superar el mito nacionalista. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa el mito nacionalista? Que hay que tener un país autárquico, y nuestros países no pueden ser autárquicos, porque no les dan las condiciones. La única forma de ser autárquico es una gran extensión de territorio, como tiene Estados Unidos actualmente, o como tenía el Imperio Español antes. Países, ni siquiera Argentina, que es un país grande dentro de Sudamérica, no tiene todos los recursos suficientes para ser autárquico. Entonces viene este discurso de que es preferible arar con las propias manos que depender de los recursos extranjeros, que es irreal y es absurdo, y que lleva más bien, en el caso argentino, que es muy claro, a una involución completa y un atraso total. Entonces pasamos de Argentina de una que estaba yendo muy bien y que podía haber aglutinado al resto de países de otra manera y en un desarrollo mayor del continente y ser la cabeza de un proceso continental, a caer en el mismo error en que caímos todos los otros países, ¿no? Entonces, Argentina se desindustrializa, pierde sus vías férreas, pierde sus vías de comunicación interna, pierde un ejército fuerte, pierde la identidad también. La identidad argentina era muy marcada en lo hispánico, y después ya viene en cambio este cuestionamiento al hispánico y empieza a surgir toda la misma mierda, porque esa es la palabra del pseudoindigenismo que tenemos en el resto del continente. Hay este conflicto de identidades y finalmente desemboca en lo que es actualmente Argentina, ¿no? Que es un estado, un país fracasado como cualquier otro de los nuestros, donde tienes una ciudad hermosa como Buenos Aires, pero vas unos pocos kilómetros más adentro y tienes una miseria y una pobreza total, donde no existe el Estado. Tú sales de la provincia de Buenos Aires y esa o sea, la ciudad de Buenos Aires está aquí, sales de la provincia de Buenos Aires unos kilómetros más allá y es la ley del más fuerte, es la ley de la selva. O sea, ahí te matan y te comen vivo y nadie va a pasar nada. Entonces es terrible el caso argentino en ese sentido, porque Argentina era el país que más prometía en el continente y que nos llegó por los problemas internos. ¿Y cuáles son los problemas internos? Es reivindicar este mito nacional, es reivindicar esta cosa de que eran necesarios de estos estados y que eran necesarios de estas repúblicas y que son necesarios de estas mentiras que les sostienen. Entonces, Perón, por ejemplo, Perón creó este mito del eje San Martín Rosas Perón, que quizás de ese eje yo el que le podría rescatar es las Rosas, y bueno, y no en todos los sentidos, pero sí tiene cosas rescatables, y sustenta más de esta idea nacionalista, más de esta idea chauvinista, más de esta idea que al mismo Perón le quitó una visión amplia de lo que él mismo pudo haber hecho con el continente, ¿no? Porque hay toda esta idea del no intervencionismo de los estados soberanos,
y demás que de forma absurda se ha mantenido, porque eso lo aplicamos solamente nosotros, pero los grandes poderes del mundo jamás han aplicado el no intervencionismo. O sea, ¿cuándo has visto que Estados Unidos no se meta a donde Estados Unidos se mete? Diga lo que no diga quien sea y digan lo que no digan las doctrinas internacionales. Gran Bretaña se mete, Francia se mete donde le da la gana. Entonces eso es una estupidez. Eso es una estupidez, ¿por qué? Porque un Estado fuerte como el argentino hubiera podido y debido meterse en el resto del continente. Pero ha sido ese tipo de estupideces que solo nosotros hemos creído, lo que nos han perjudicado por completo. Entonces nos seguimos creyendo todo ese cuento de que los estados funcionan, de que el derecho internacional funciona, de que la soberanía y la independencia funcionan, cuando es mentira. Y ese lavado permanente, esta programación mental permanente, es lo que nos afecta, porque cuando llegan políticos bien intencionados, caen en este discurso y en este juego pernicioso y repiten todos los errores, y no solo que repiten, sino que profundizan estos errores en los que estamos. Entonces, el siglo XX en Latinoamérica fue terrible porque fue la consolidación de estas mentiras, de este autoengaño, de estos supuestos de creer de que nos va a funcionar siendo Estado-nación y siendo repúblicas, cuando no es así. Entonces pasamos en el siglo XX de una dependencia financiera, económica y política, militar, hacia Gran Bretaña, ahora a Estados Unidos. Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Sudamérica, porque en Centroamérica los gringos están ya desde mucho antes y en el Caribe, pero en Sudamérica no tenían una presencia ni una influencia real como tal hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes era Inglaterra y en el medio Alemania tuvo una influencia importante también, como ya lo comentamos alguna vez. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial en que ya es completamente la influencia y la imposición, la política del dólar, ¿no? La política del bastón que llamaba América para los americanos, que significa América para los estadounidenses, porque eso es lo que significa la doctrina Monroe. Pero que ya se aplica de pleno a partir de ese momento, porque Inglaterra como que ya se retira y más bien tienen este establishment con Estados Unidos y hacen esta política conjunta entre los dos países y manejan las cosas del mundo de esta manera. Entonces, diciendo ya bien el hemisferio americano, el hemisferio de Estados Unidos, y así se manejó el siglo XX. Entonces, el siglo XX tampoco hay mucho que hablar en nuestro continente, porque en realidad es un siglo, al menos el XIX es interesante, porque tenemos conflictos, tenemos guerras, tenemos todas estas consecuencias inmediatas para analizar y estudiar. Pero el siglo XX es un siglo más bien de humillación y de postración total frente a los grandes poderes del mundo. Entonces, como yo dije alguna vez, si yo tuviera que escribir en unos siglos adelante la historia de este continente, si le dedicara 2 líneas al siglo XIX y XX del continente americano, de la parte española del continente americano, sería mucho, o directamente la borrara por completo, porque no hay nada que en realidad valga la mención. O sea, el chiste se cuenta solo, exacto. El chiste se cuenta solo, es una vergüenza. ¿Qué podrías tú contar de Puerto Rico, por ejemplo, en el siglo XX, cuando pasaron a defender por completo Estados Unidos? O sea, decir... es que ese Vamos a contar la historia de Puerto Rico. El problema que más grande, más allá de lo que has mencionado de la humillación, del hazmerreír, es este monolito historiográfico filomarxista que existe, esta especie de relato, de discurso que sostiene que desde el siglo XIX hasta el día de hoy hemos tomado las mejores decisiones como repúblicas, que hemos tomado las mejores decisiones como pueblos individuales, pero la realidad es todo lo contrario. Han sido 2 siglos, un bicentenario de delirio, un bicentenario donde realmente hemos decaído, y como mencionamos anteriormente, Hispanoamérica era el país más grande y más poderoso del mundo, pero nada más los ingleses y sus prestamistas reconocían eso. Y desde mi perspectiva, pues nosotros somos Puerto Rico, que somos un pueblo, el pueblo más pequeño, el pueblo más alejado hasta cierto punto por nuestra realidad geográfica, invadidos por los norteamericanos con mucha influencia americana. Y la realidad es que cuando uno estudia las historias de cada uno de los países, se da cuenta de que cada una tiene una tragicomedia particular, ¿verdad? Una tragicomedia singular, que hasta cierto punto es como el micro del macro, es la micro tragicomedia de la tragicomedia macro, que
que perdura y que aún está en todos los países latinoamericanos. Y como tú dices, realmente las personas de nuestra generación y las próximas tienen que darse cuenta de que el enemigo principal no es como quieren meternos en la cabeza, bueno, aunque es parte también, ¿verdad? La idea del extranjero, la idea de la lucha de clases. No, el problema real es la estructura inherente de cómo constitucionalmente están regidos los estados, punto. Así es. Y, El problema somos nosotros. El problema, o sea, es que el principal enemigo de Hispanoamérica somos los hispanoamericanos. Y tenemos que asumir esa responsabilidad en nuestras manos. Y no queremos solucionar las cosas porque al veneno queremos darle más veneno. Entonces acá hay la estupidez que se dice todo el tiempo, que el problema de Latinoamérica es que tiene que ser más democrática y liberalizarse más de las instituciones como Estados Unidos o como Inglaterra. Cuando eso es una estupidez, cuando ni los gringos ni los ingleses jamás han hecho eso, porque Estados Unidos es una democracia formalmente, pero Estados Unidos es dominado por una oligarquía plutocrática, ni hablar de Inglaterra. Entonces queremos al cáncer curarle con más cáncer. Entonces no se puede curar a estos países, a las repúblicas con más republicanismo y a las democracias con más democracias, no se le puede curar. Se va a seguir andando en los problemas y eso es lo que no se entiende. Y esto, bueno, todos los académicos, todos los politólogos, todos los imbéciles que tenemos en nuestro medio van a saltar con este tipo de cosas, pero es la realidad. Es la realidad y esa gente también sabe en el fondo que es cierto, porque no son las instituciones, no han funcionado. O sea, ni siquiera los soviéticos tuvieron el empeño que tenemos nosotros. Esto también lo dijimos en un video anterior. O sea, la Unión Soviética estuvo intentando 80 años que funcione el comunismo. No funcionó, colapsó, implosionó la Unión Soviética y siguieron adelante. ¿Estarán mejor ahora o no? Eso es otra cosa que se puede debatir, pero que no funcionó, no funcionó. Y dieron un paso al costado y dijeron adelante que tomar otro modelo político. Nosotros vamos 200 años con este modelo republicano fracasado y seguimos queriendo intentar no sé cuánto tiempo más hasta que finalmente todos los hechos digan no, funciona, no funciona. O sea, hasta esta frase famosa de Einstein en español, dice, ¿qué es un loco? Un loco es el que intenta hacer las cosas de distinta manera, haciendo siempre lo mismo. Y nosotros nos damos con la misma piedra en los dientes y nos damos con la misma piedra en los dientes y nos damos con la misma piedra en los dientes y nos damos con la misma piedra en los dientes pensando de que las cosas van a cambiar. No van a cambiar con los modelos actuales que tenemos. Los estados-nación republicanos tienen que desaparecer para que las cosas cambien. Es así de liso y llano. Y ahora hay que entender la realidad, Fernando, que estamos en un mundo globalizado. O sea, el problema es que tenemos un apuro generacional. El mundo se está globalizando cada vez más. Hay una intención de un gobierno mundial que es manifiesta, no es conspiranoico ni nada. O sea, eso se lo dice desde la ONU, se lo dice desde Soros, se lo dice de todas las organizaciones multilaterales y fundaciones. Que a la misma vez es el desarrollo lógico de todo este desarrollo que está ocurriendo desde ese principio del siglo XIX, que es la consolidación global de la finanza. O sea, y no es una cuestión de locos, no es una cuestión de conspiraciones, es sentido común. O sea, y lo que estás diciendo son datos, es historia, es política y es muy verosímil. Verosímil. Y lo que va a pasar es que los poderes actuales, la contraélite global, no la élite, esa palabra no me gusta. En Estados Unidos les encanta a los gringos de denunciar las élites. No, la élite trabaja para el bien de todos, de lo común. En cambio, la contraélite trabaja para ellos mismos y para que todos los demás nos jodamos. Eso me gusta, ese término me gusta mucho, muy bien dicho. Las contraélites globales que tienen el poder actual en el mundo están queriendo impulsar un colapso controlado de los estados-nación para hacerse ellos del poder total e instaurar un gobierno mundial y hacer lo que les dé la gana. Entonces, esto se tienen que entender, que si no hay ahorita élites, ahí sí la palabra, élites intelectuales y políticas realistas en América y en Hispanoamérica, que entiendan el desafío que estamos por enfrentar, que estamos ya enfrentando, porque esto ya está pasando, Fernando, con la revolución tecnológica que estamos viviendo más todavía, que viene a partir de la década del 2020 y del 2030, y en el 2020 vamos a ver muchas de estas cosas que se van a llevar a la práctica ya. En el caso, por ejemplo, de la moneda, como en el Ecuador, que ya tenemos casi 2 décadas del dólar, que no digo que se vaya a mantener el dólar, pero va a haber una moneda global. El tema también de que ahora
la transversalización de las relaciones internacionales, donde hay organizaciones que están más allá y por sobre los estados y que rigen la realidad. Por ejemplo, Google. O sea, Google le puede regular lo que te la gana, pero Google se va a cagar en lo que un estado como el Ecuador le diga o le deje de decir, porque Google va a hacer lo que le da la gana. Y esos son los nuevos enfrentamientos. Esa es la nueva dinámica del nuevo poder y del totalitarismo global. Entonces, va a pasar que los estados-nación se van a empezar a desestructurar y a implosionar y a demoler por este plan global. Entonces, yo lo bienvenido. Yo estoy en contra de la república, pero se tiene que entender que tiene que haber grupos preparados y organizados de gente para aprovechar este colapso y a partir de esto organizar una nueva organización política, que en mi pensamiento tiene que ser desde lo local, como pasó en la Edad Media en Europa, en Castilla. Desde lo local se puede estructurar después, obviamente, otro tipo de organización más amplia que pueda abarque, esperemos, todo el continente nuevamente y que se reconstruya nuestra gran nación hispanoamericana, que haya una Hispanoamérica unida. Pero si no se entiende esto, estamos perdidos, porque también hay gente muy ingenua, que yo veo por ahí, que trata o de hacer de las cosas desde los estados-nación o buscando referencias en otro estado-nación como el español actual. Y el problema es que en España y Europa también está pasando esto, ¿no? O sea, ya también van a querer acabar con el estado-nación. Y si la gente no está preparada para lo que se viene, por mucho que estemos en contra del Estado-Nación, que yo lo estoy completamente en contra de la República y demás, vamos a estar peor en las condiciones de un gobierno global. Entonces, el problema es que toda esta, como tú bien dijiste, todo esto es producto de lo que pasó en el siglo XIX. O sea, es que esto es un plan amplio global. O sea, las contraélites del mundo no piensan a una década, ni a 2 décadas, ni a 50 años, piensan a 2, 3 siglos adelante. Entonces, esto es un plan total que viene pasando en Occidente y que ahora se ha extendido a todo el mundo, por lo menos desde la Revolución Francesa. Porque primero tienes que destruir las estructuras tradicionales y la identidad tradicional de los pueblos. Esto se encargó de la Revolución Francesa, el viejo orden, y el liberalismo, y después el socialismo y el comunismo, que son sus hijos ideológicos, de forma maravillosa, pero les ha costado estos 2 siglos y pico últimos para poder hacerlo. Ahora, en verdad, el occidente como tal ya no existe, está destruido. No hay identidad real, no hay instituciones reales de lo que se pueda llamar lo que es la civilización occidental. Aunque a algunos no les gusta escuchar eso, esa es la realidad. Es la realidad. La civilización occidental ya está muerta. Está muerta. No estoy diciendo con esto que no haya que rescatar su legado y nuestros orígenes y nuestra identidad, pero si no entendemos la realidad de las cosas, nos vamos a autoengañar y vamos a estar defendiendo cosas que no debemos defender, como los estados-nación. Y para esto debemos prepararnos, porque va a pasar, Fernando, está pasando. Entonces, todo este proceso largo, multisecular, de primero la destrucción de la gran monarquía española, de la organización y la atomización intencional en estos pequeños estados y repúblicas para controlarnos mejor desde el poder de la finanza internacional y de Inglaterra y después de Estados Unidos, y de los que están detrás de eso, por supuesto, porque en realidad sabemos que hay gente que está atrás de eso, ¿no? Que todos sabemos quiénes son, en fin. Y después, finalmente, para lograr toda esta atomización general de los individuos y quitarles la cultura, la identidad, y que sean objetos y seres grises fáciles, objetos de manipulación, para que el poder total y el control de un gobierno mundial pueda ser efectivo. Porque si tú tienes una organización política y la identidad clara, nunca podrías hacer esto. Pero hoy en día nadie es nada, ni nadie se siente nada. Y eso hablábamos en la tarde con un amigo. El relativismo absoluto, el reino del relativismo absoluto. El reino del relativismo. Tú vas a Europa y los europeos no se sienten europeos. Son los menos que se sienten europeos. Vienes de acá, nadie, en nuestros países también, por mucho que se emocionen cuando hay partidos de fútbol y se pongan la camiseta, nadie cree en el Ecuador, nadie cree en Colombia, nadie cree en Perú, nadie cree en Bolivia, nadie cree en Argentina, nadie, ninguno de nosotros creemos. Quizás los que medio se creen el cuento son los chilenos, pero no sé hasta qué punto. Y los argentinos también los argentinos. No, yo viví en Argentina. No, el argentino se cree el cuento, quizá cuando hay un partido de fútbol en el Mundial, el argentino no se cree el cuento. El argentino es
El peor enemigo de Argentina es un argentino, como el peor enemigo del Ecuador es un ecuatoriano y como el peor enemigo de España es un español. Y en eso somos bien hispanos. Entonces, todos entendemos en el fondo, aunque no lo aceptemos, que esto no funciona. Que esto no funciona y que esto no va más. Y que el origen histórico es de esto, es la independencia y son las repúblicas. Y si no cortamos esto, va a venir alguien de afuera, como ya nos hicieron con la independencia, y nos van a cortar y nos van a decir cómo tienen que ser las cosas desde afuera y nos van a imponer un sistema social, político y económico que les convenga a ellos y no a nosotros. ¿Cómo pasó con la República? Las repúblicas de eso. ¿A quiénes beneficiaron las repúblicas? Claro que hubo grandes beneficiados con las repúblicas, pero ¿a quiénes beneficiaron? No a los hispanoamericanos. La finanza internacional fue la más beneficiada. La finanza internacional. El sistema global actual que se crea con la finanza es del lucro que se genera, del capital que se genera de la especulación financiera obtenida con los préstamos y con el saqueo a los recursos económicos por parte de esa finanza, las minas y demás. Que ya como comentaba, Disraeli se preciaba de haber hecho su primera fortuna especulando en la bolsa con las minas sudamericanas. Entonces, esto se debe entender que es un problema global. ¿Por qué es global? Porque esta consolidación del poder del establishment angloamericano y lo que está atrás, el complejo judeo angloamericano. Exactamente. No se hubiera logrado si no era con la destrucción del Imperio Español. Porque todos los recursos de lo que fue alguna vez el Imperio Español son los que alimentaron a este sistema vigente hasta el día de hoy. Y cuando hubo desafíos históricos que quisieron ponerle el pecho a esto, bueno, ya hemos hablado, pasó, les echaron bombas atómicas, les hicieron dos guerras mundiales, en fin. Entonces, eso es un proceso largo en el cual nosotros somos parte, ahora ya como parte de esta comunidad, de esta aldea global, como se llama, y que debemos reaccionar. Porque si seguimos sin entender esto y seguimos defendiendo lo que nos ha destruido, lo que nos ha quitado nuestro ser y nuestras posesiones, porque también nos ha quitado la riqueza material que teníamos y nuestro ser, que es nuestra riqueza interior, no vamos a ir a ningún lado. Y a mí me preocupa, en esto quiero ser un poco alarmista, si se quiere, un poco, no sé, hay una palabra para esto que utilizaba Ébola. Me encantaba esa palabra, se me va el nombre. Pero quiero ser esas personas que dan esta alerta y que lanzan, que impulsan a la gente para que tome decisiones con su vida y con otras personas a hacer cosas. Tenemos que prepararnos y organizarnos para lo que se viene. Las repúblicas van a dejar de existir y los estados-nación en todo el planeta van a dejar de existir, nos guste o no nos guste, porque eso ya se ha decidido desde el poder global. Y algo muy importante es que van a dejar de existir, pero no necesariamente se va a dejar saber eso. O sea, que probablemente las estructuras legales puede que existan todavía, ¿verdad? Pero van a haber estructuras superiores que las van a superar, que las van a superar en autoridad. Y no va a ser algo tan claro como que hoy empieza y mañana termina, sino que va a ser más una cuestión de ignorar ciertos poderes, de ignorar ciertas instituciones, de superar ciertos poderes y de meramente echar hacia un lado lo que ya no funciona y no decir que terminó, sino que meramente ya no es significativo, ya no hace un efecto, ya no es relevante. Y así es como va a pasar, creo yo. Así es, no, por supuesto. Es que es un proceso paulatino y que toma su tiempo. O sea, que como tú dices, es transicional. Entonces, mucha gente no se va a dar cuenta de lo que está pasando hasta cuando finalmente con las décadas ya pase por completo, ¿no? De hecho, ya está pasando, o sea, ya está sucediendo. Ya hay una autoridad global por sobre los estados que actúa efectivamente por sobre ellos, querramos, nos guste o no. Pero esa es la realidad, o sea, pongamos ejemplos claros, por ejemplo. Y a la misma vez, y esto es muy importante también, que muchas veces no se dice, hay un organismo educativo superior global completamente hegemónico, que no tiene competencia, que se dedica, que se dedica constantemente desde todas las perspectivas, de todas las disciplinas, a bombardear a mentes jóvenes y instruirlas en decirles de que este es el orden, de que esto es lo oficial, de que esto es lo que es, de que esto es lo superior, esta es la vanguardia, cuando realmente es la subversión total. Exactamente, y ese ejemplo es el que yo quería poner, la educación, o sea, si ahora ya hay un orden supranacional que no está regulado por los estados,
es el sistema educativo global universitario y también el de los niveles inferiores del universitario, pero sobre todo el universitario. Es increíble porque antes había sistemas educativos vinculados más a lo nacional y a las regiones culturales naturales del planeta, pero ahora no. Ahora hay ese totalitarismo impositivo que yo estudié en Argentina y tú estudias en Argentina o estudias en Puerto Rico o estudias en España o en Holanda o en Bélgica o en Estados Unidos y tienes un discurso oficial de cómo son las cosas y cómo deben ser en todo el planeta. Y eso no lo controlan los estados, no lo controlan nada, estas por sobre los estados. Y eso es lo fundamental porque toda la gente que está pasando por ahí se le adoctrina en eso y salen preparados para manejar el planeta según eso. Por eso es que ahora y se creen la última Coca-Cola del desierto. No sé si eso es un término que se usa allá. Se creen los más magnánimes, se creen los genios más grandes. La divina papaya. Exacto. Cuando realmente son robots, cuando son autómatas, cuando son meramente soldados ideológicos de un orden, o sea. Exactamente. Y eso, por ejemplo, porque... peones ideológicos, mejor dicho. Peones, exactamente. Los gobiernos de izquierda en Latinoamérica profundizaron esa problemática globalizadora. En el campo educativo, por ejemplo, Correa becó a lo largo de su gobierno de 10 años a miles de estudiantes universitarios ecuatorianos para que hicieran sus posgrados en Europa. Entonces, fueron a Europa y volvieron con toda la mierda en la cabeza, pagados por el gobierno ecuatoriano, a querer aplicar toda la mierda que vieron. Y lo que a Correa le pegó eso en la cara, porque vinieron radicalizados hacia la izquierda y hacia el progresismo, peor que el mismo Correa. Entonces, mucha de esta gente ahora está en contra de Correa, pero está en contra desde la izquierda y desde el peor progresismo. Entonces, y eso se va de las manos, porque esa gente después desprográmales toda la mierda que le pusieron en la cabeza, no puedes. Es una programación brutal que no hay como, y como tú dices, se cree en la última Coca-Cola del desierto, la divina papaya, tienen un complejo de superioridad moral por sobre todos los demás, cuando en realidad son peones ideológicos de este sistema totalitario global. Y vienen con este tipo de doctrinas, como la doctrina de género y la ideología de género, y con la exacerbación del sistema democrático. El discurso marxista cultural, claro. El discurso marxista cultural. Esto vienen de Europa con ese discurso. Y toda esta gente en el fondo, la izquierda que supuestamente está en contra de estos procesos y que no nos olvidemos que la izquierda es internacionalista. Y la izquierda lo que quiere es que pase justamente esto. El internacionalismo es la globalización es internacionalista por definición. Entonces, es el marxismo cultural lo que está detrás de todo esto. Y eso es un gran problema que toda esta gente, inclusive muchas veces, no muchas veces, la mayoría de casos no entienden qué es lo que están haciendo. Y no solo pasa en el caso hispanoamericano, que en el caso ecuatoriano es muy curioso, porque ya te digo, Correa utilizó los recursos públicos para mandar a estudiar gente por 10 años en Europa, y esta gente ha vuelto, y es un peligro esta gente en el país, porque esta gente está convencida de todo lo que le dijeron allá, y de que tiene que hacer este programa marxista cultural a la rajatabla, y lo quieren llevar adelante, y si no hay alguien que se imponga, van a ser justamente ellos quienes desestructuren finalmente los últimos obstáculos que tiene el gobierno mundial para que sea pleno. Entonces es preocupante, ¿por qué? Porque por el otro lado la gente que piensa en verdad, la gente pensante, que se cuestiona, que critica, no tenemos esa estructura que nos ampare, porque las universidades, la academia en general, está ocupado por ese pensamiento marxista cultural. Entonces somos parias dentro de eso. Irremediablemente, eso no va a cambiar, que hay muchas personas que dicen que el mundo académico puede cambiar, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Y ese mundo académico produce los tecnócratas que gobiernan los países. Eso es lo grave. O sea, el problema es ese. El problema es que, bueno, si fueran 4 pendejos que estudiaron un posgrado en ideología de género andino. 4 pendejos. Claro, y no encuentran trabajo en ningún lado, a mí no me preocuparía. O que den clases en un colegio de segunda por ahí, o en una universidad de tercera por otro lado. Pero no, el problema es que esa gente sale a las oficinas de gobierno y la que está haciendo los planes. Son lumpen tecnocráticos, son lumpen marxistas, o sea, son lumpen académicos, o sea. Exactamente, pero perfecta definición. Entonces,
Esto es un tema grave y todo esto se acarrea a partir de ese momento. Y es lo bueno que podamos tener este tipo de conversaciones contigo, porque a veces el análisis histórico solo se queda, eso es academicismo, por cierto, también, se queda solo en el análisis histórico y decir, bueno, ya esto pasó y chao, se acabó, y yo te explico cómo pasó y no hay más. No, o sea, el deber del historiador revisionista y de toda persona crítica es llevar esto a las conclusiones y a las soluciones que necesitamos. Porque si no vamos a ver soluciones y solo nos enfrascamos en los problemas y en el análisis y en el diagnóstico de los males que nos sucedieron a partir de la independencia, estamos haciendo un trabajo estéril y de hecho desesperante y de hecho negativo. Entonces, lo que tenemos que brindar es soluciones y respuestas. ¿Cuál es la solución? Los sistemas políticos y los órdenes políticos paralelos que deben surgir a los estados-nación en América. Están pasando, y también lo comentamos la otra vez, o sea, en Centroamérica, en la misma Honduras, pero está viniendo justamente desde Estados Unidos. Los anglosajones son inteligentes y saben que tienen que adelantarse a lo que vamos a querer hacer aquí. Están haciendo que quieren hacer estas ciudades privadas dentro de Honduras y que estas ciudades privadas tengan, como ciudades de Estado, tengan un territorio propio y se administren independientemente de lo que es el Estado hondureño. Cosa que yo entiendo, ¿no? Porque Honduras es un desastre de país como todos nuestros países. Acabamos de ver la caravana justamente de hondureños que estaban queriendo ingresar. Yo estuve allí y es un desastre. Estás totalmente en lo correcto. O sea, y con el respeto que se merece la gente de Honduras, si alguien nos ve, no estoy me refiriendo a Eso aplica a todos los países también. No, me refiero al Estado y a la organización política de la República, como hemos hablado a lo largo de esto, no a las personas que en la mayoría de casos acaban siendo víctimas de estos estados terribles, ¿no? Pero lo que está pasando en Honduras es muy interesante porque este proyecto ya se está llevando adelante. ¿Y quién está llevando adelante? Gente de la derecha libertaria estadounidense que trabajó con Ronald Reagan. Y a la final, esa gente va a querer beneficios para ellos. O sea, no digo que haya gente que en Honduras se pueda acabar beneficiando de alguna manera, porque si estás trabajando en una organización como una ciudad privada, vas a vivir mejor que lo que los estados hondureños te permite. Pero al final el que va a beneficiarse por completo de eso es el que organiza eso, y el que organiza eso actualmente es un gringo que trabajó en el gobierno de Nixon y que tiene sus intereses en Estados Unidos y con su gente, es lógico. Y que hay que apuntar que hay una historia detrás de todo ese interés de colonizar a Centroamérica, especialmente desde un punto de vista conservador americano. Podemos citar el Golden Circle, que era una iniciativa del siglo XIX de gente de la Confederación que quería conquistar toda Centroamérica para convertirla como una especie de plantación. Y esos intereses siempre han estado por parte de los americanos de meter mano en Centroamérica y obviamente el Caribe, como eficientemente lo han hecho a través de la historia. Lo han hecho y siempre están adelante porque saben cuál es la estrategia política que deben adoptar. Saben que el Estado-nación, y sobre todo en Sudamérica, son más evidentes los casos, son estados fallidos por completo y que ha llegado a la superación del Estado-nación. Lo que se está queriendo implementar en en Honduras, es justamente eso. Ahora, repito, vamos a dejar que nos lo hagan o nosotros vamos a hacerlo. Entonces hay que ponerse las pilas y nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cómo fue con la independencia de Brasil? A mí me encanta esa analogía histórica, porque la independencia de Brasil fue algo así. La corte, que siempre ha sido anglófila, por cierto, de Portugal, se trasladó a Río de Janeiro cuando Napoleón invadió Portugal y hicieron el Reino Unido de Brasil y Portugal. Cuando ya acabó todo el peligro napoleónico y se volvió el rey Joan VI, me parece que era, a Portugal, se fue y le dejó a su hijo encargado de Brasil y le dijo, verás, o sea, estoy hablando en términos coloquiales, no pasó así necesariamente, pero en pocas palabras le dijo, o tú te independizas o te van a independizar. Así que mejor aprovecha la unidad que tiene el Brasil, funda un imperio e independiza todo el Brasil como emperador y como monarca. Y fue lo que hizo, y lo hizo bien. Y por eso Brasil le fue mucho mejor que el resto, y, o sea, hasta en el sistema de unidad que tiene, le fue mucho mejor que a nosotros. Mantuvo la parte portuguesa de América del Sur, mantuvo la unidad que la parte hispana no lo mantuvo. Aunque bueno, Portugal también es hispano, por cierto, pero en fin. ¿Por qué? Porque se adelantaron, porque fueron previsivos y le dijeron, ¿sabes qué? O lo vas a hacer tú o te lo va a hacer alguien más. Entonces, el primer emperador de Brasil y proclamó la independencia y creó el imperio de Brasil para adelantarse a que otros, a través de la misma Inglaterra, declararan una independencia y dividieran quizá Brasil
en varios estados, como pasó en otra parte de Sudamérica. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. O vamos a ser nosotros quienes tomemos la rienda de estas futuras ciudades de estado que van a empezar a reemplazar a los estados-nación, o van a venir de donde siempre han venido, de Estados Unidos, de Inglaterra y toda la gente que está atrás, y nos van a hacer la ciudad de estado, querramos o no. Y pues, nuevamente los beneficiados van a seguir siendo ellos. Entonces, es hora de tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Ya es hora. O sea, en el caso de Puerto Rico también es patético. Ustedes son un Estado libre asociado, que no sé qué significa eso, ¿no? La verdad realmente nadie en Puerto Rico sabe eso tampoco. Nadie realmente tiene una definición clara de lo que es un Estado libre asociado. Ni ustedes saben qué es eso. Entonces, es hora de asumir la responsabilidad de lo que somos. Es hora de convertirnos en lo que somos y empezar a tomar estas decisiones y esta organización para seguir adelante. Y como mencionaste, hay que empezar desde lo regional, ¿verdad? Y no necesariamente en lo negativo de esos regionalismos hispanoamericanos que nos han mantenido divididos, sino más bien de empezar pequeño y crecer hacia lo grande. Y no tan solo eso, también hay que escuchar nuestro corazón y estar seguros de sí mismo, porque muchas veces tratamos de buscar allá afuera de otras personas, pero realmente la autosuficiencia está dentro de nosotros. Y como tú mencionas, estos grupos deben empezar autosuficientemente. Y empezando desde lo pequeño hacia lo grande. Claro, así es. Es que no hay de otra, no hay de otra, no podemos hacer de otra manera. Todo se comienza así, tiene un principio, tiene un primer paso y de ahí sigue. Y la historia lo demuestra, la historia lo demuestra. O sea, desde Roma hasta Castilla y el Imperio Español, fueron paso a paso a lo pequeño y después a lo grande. O sea, por eso es tan interesante la analogía entre el Imperio Romano y el Imperio Español, porque surgen igual de pequeñas comarcas. Roma surge como una colonia de Alba Longa, que era la ciudad que fundan los troyanos en la península itálica, y de esta pequeña colonia, de esta pequeña ciudad que era colonia de otra ciudad-estado, que era Alba Longa, donde llegó este héroe triste, ¿cómo se llama? Eneas. Después Roma se impone sobre Alba Longa, conquista Alba Longa, y después empieza a conquistar el resto de ciudades, hace esta primera confederación de ciudades en el centro del Lacio, en el centro de la península itálica, y después se lanza a la conquista de toda la península itálica y después a la conquista del Imperio Romano, que a la final, entre la República y el Imperio duró casi 1000 años, ¿no? Más, y si contamos del Imperio de Oriente, hasta el 1400 duró más de 1000 años, en fin. Y lo mismo fue Castilla. Castilla vino esta gran desestructuración del reino visigodo, como ya lo hablamos largamente en una de nuestras entrevistas, y finalmente viene este pequeño municipio en Brañosera, en el norte de lo que ahora es Cantabria, en España, y de ahí se organizan y surge esta pequeña reunión de la élite de lo que va a ser Castilla y fundan este pequeño municipio, y estos jueces dan inicio a lo que después sería un imperio, porque a partir de esa organización municipal originaria se expande al resto de la península, controla después todos los reinos peninsulares y después se lanza a la conquista de América y funda el Imperio Español, que ha sido el imperio tradicional occidental más grande que ha existido, ¿no? Más grande que Roma, mucho más grande que Roma, y con el mismo modelo romano. Entonces, en ese sentido sí tenemos modelos históricos y tenemos hasta esperanza histórica en lo que somos. Va a ser un proceso largo, nadie está diciendo que esto va a pasar aquí a mañana, a 5 años. Pienso que no va a ser tan largo como eran los procesos antiguamente. ¿Por qué? Porque la tecnología ha dinamizado todo y ha hecho que las cosas se hagan más rápidas. Entonces, pero sí serán quizá aquí un par de siglos, algo por el estilo, no sé, me estoy aventurando a hablar sobre eso porque nadie conoce el futuro. Ojalá fuera menos, ojalá yo pudiera ver algo al menos del inicio de eso en mi vida propia, que estoy seguro que lo voy a ver y que espero también participar, por supuesto. Y el punto es empezar a hacer las cosas, porque si no empezamos a hacer las cosas, vamos a ser espectadores de una realidad ajena, como le hemos sido estos 2 siglos de repúblicas. Nosotros vemos la realidad desde afuera, la realidad del mundo, de la con España. Francisco, disculpa, Francisco, se cortó
Se cortó Sí. desde que estamos viendo todo desde afuera. Se cortó. Si puedes repetir nuevamente, por favor. ¿Desde qué parte? ¿Desde qué parte? Se cortó desde la parte que... Ahí, ok, ok. Que se cortó desde la parte que estabas mencionando, que vemos todo desde afuera. Ya vemos todo desde afuera y no hemos participado en nuestras vidas nacionales jamás. ¿Por qué? Porque las decisiones importantes y de trascendencia de cada uno de nuestros países y del continente en el conjunto no se han tomado aquí, se toman afuera. Claro. Se han tomado en Londres, se han tomado en Washington, en Nueva York o hasta en París. Y acá no estamos viendo las cosas desde afuera. Entonces es momento de que empecemos a ser actores de nuestra propia historia. Como lo fuimos durante la monarquía y el imperio español, que éramos actores, partícipes plenos de eso. En cambio, nos dieron las repúblicas que supuestamente nos iban a empoderar en esa palabra tan moderna y tan marxista cultural horrible. En realidad nos quitaron todo el poder, nos desnaturalizaron de nuestro propio ser. Y eso ha sido lo grave. Y no hemos tenido, o sea, reitero, o sea, hay que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué papel ha tenido Puerto Rico en su propia historia a Ninguna. partir de 1898? Muy poca, diminuta. El Ecuador, ¿qué papel ha tenido el Ecuador en su propia historia a partir de 1822? La gente de aquí. Porque aquí también hay esa estupidez de que piensan que sí, votamos. No, o sea, tienes que ser imbécil para pensar que tú decides las cosas votando. O sea, las cosas ya están decididas. Tú en todo caso estás legitimando a través del sistema democrático lo que ya se decidió anteriormente. Claro. Entonces, hay que dejar de ser ingenuos y empezar a hacer lo que somos. Bueno, Francisco, yo creo que esta conversación ha sido muy amena. Nos extendimos, pero fue meritorio y muy ameno. ¿Algún otro pensamiento para cerrar? ¿O creo que ya hemos cubierto todas las bases? Me parece que hemos cubierto todo. O sea, más que un pensamiento es un mensaje a quienes nos escuchan. De que tenemos una misión que requiere mucha voluntad por delante. Y que no tengamos miedo a tomarla y a llevarla adelante. Nuestras vidas no habrán sido en vano ni habrán sido un desperdicio si al menos comenzamos a dar los primeros pasos en este sentido para, reitero, retomar nuestro ser y convertirnos en lo que somos. Y eso se va a volver cada vez más evidente con el pasar del tiempo y con esta tecnocracia infrahumana globalizadora que está emergiendo cada día vez más y más como producto de todo este desarrollo histórico que hemos desglosado en estos videos. Y como tú mencionas, hay que escuchar el corazón de uno, hay que escuchar lo que uno reconoce como verdad, lo que uno reconoce como bien y como mal, lo que uno reconoce innatamente como cosas naturales y cosas contra natura. Eso es un problema muy grande que muchas personas no entienden porque ya todo se ha secularizado de una manera tan salvaje que nos hemos desasociado de nuestra naturaleza humana a tal punto de que hoy nos estamos cuestionando hasta nuestro propio cuerpo, ¿verdad? La idea de que yo nací hombre, pero hay personas que pueden decir de que el género es una construcción, la cuestión con el lenguaje, o sea, estamos desasociándonos tanto y tanto de nuestra propia naturaleza que va a llegar un momento que va a decir una persona, ok, pues ponte estos implantes robóticos porque realmente tu cuerpo no importa. Ponte estos implantes cibernéticos porque realmente pues tú no eres un hombre, tú no eres una mujer, tu cuerpo realmente no te identifica a ti. O sea, y eso es todo parte de este desarrollo que estamos hablando, que no tiene que ver nada con ninguna teoría, que no tiene que ver nada con ningún alarmismo, sino que es algo que se está desarrollando, que ciertas personas pueden entender desde cierto punto de vista y que otras personas no la van a entender y que otras, muchas, no van a querer entender. Perdona, continúa. Sí, justo iba a mencionar lo del tránsito. Pero bueno, o sea, y la gente que no quiera entender, que no entienda. El devenir humano
la hacemos las minorías. La mayoría jamás, eso es otra mentira de la izquierda y de la escuela procesalista de la historia y del marxismo finalmente. Los hombres hacen historia, no los grupos, exactamente. Que los grandes procesos históricos son hechos por las mayorías. Mentira, eso es mentira. Son los pequeños grupos organizados, las minorías, quienes hacen la historia. Y hasta el mismo comunismo. El comunismo fue la obra de un grupo minúsculo que se organizó en contra de un imperio como el ruso y triunfó. Y aprovecharon, instrumentalizaron a las grandes masas de su nuestra historia. Pero eso no se que de ese pequeño grupo, 70% era de una minoría étnica. Una minoría más todavía, ¿no? Eso lo dice Alexander Solzhenitsyn, ruso. Un gran hombre, un gran escritor. Se organiza un pequeño grupo de enemigos de Rusia que se organizaron contra Rusia y triunfaron. Y la historia es así. La historia, para bien y para mal, es así. Son los pequeños grupos que se organizan y hacen las cosas. El resto son espectadores del propio teatro de sus vidas. Y es lo que hemos sido en el continente hispanoamericano, espectadores de nuestro propio teatro, mientras los que juegan los grandes roles no hemos sido nosotros. Es hora de que nosotros juguemos los grandes roles de nuestra historia. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta charla y todavía hay tela que cortar, así que probablemente podemos hablar de otros temas después de este, pero muchísimas. Podemos, o sea. Claro, que sí. Claro. O sea, ya no, podemos hablar como la primera charla, a mí me encantaría, hablemos de temas tradicionalistas un poco y vincularlo a lo que puede pasar ahora, lo que podríamos hacer en el futuro. Definitivo. Cómo podríamos retomar una forma de vida tradicional en estas nuevas organizaciones políticas que nos estamos planteando crear en el futuro y conjugar todo eso con el conocimiento tradicional, lo que hemos aprendido, en fin, o sea, a mí en lo particular me encantaba todas estas charlas, te agradezco muchísimo, así que las dones y quizá la que personalmente la primera de todas. Y gracias a ti y nuevamente para los espectadores que quieren conocer más del trabajo de Francisco, en todos los videos he puesto los enlaces a su canal de YouTube El Otro Ecuador. También tiene las charlas que tenemos y también tiene un montón de otro material en YouTube. Pero Francisco, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Fernando. Nos vemos en la próxima. Fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídese.